Las quebradas que se forman a los pies del altiplano y desembocan en el mar fueron las vías propicias para que habitantes del interior de la región accedieran a la costa, apoyándose en el agua que discurre por ellas. Llevados de su instinto natural de explorador, estos hombres se desplazaron por la costa y hacia el interior de ella en busca de nuevos recursos que complementaran la alimentación. Su metabolismo le permitía mantenerse un tiempo con el líquido consumido en el pescado crudo y las tapas de erizos. Este cazador-recolector nómade se convirtió en sedentario instalándose en las cercanías de vertientes o afloramientos de agua, cobijándose en cuevas, bajo aleros rocosos o levantando chozas con costillas de ballenas y cueros de lobos marinos. Desarrolló la cultura chinchorro, que se caracterizaba por efectuar enterratorios con embalsamamiento a todos los miembros de la tribu, la más antigua del mundo. Las evidencias concretas con respecto a los primeros asentamientos humanos en lo que podría llamarse la actual ciudad de Iquique se encuentran concentrados preferentemente en el sector sur de la ciudad y específicamente a 30 a 35 kilómetros de ella, ¿no? Y ese es un lugar que está ubicado principalmente en Patachi y Patillo. Y también dentro de este mismo periodo de los primeros asentamientos humanos encontramos asentamientos en lo que se denomina Caleta Huelén, que es la actual desembocadura del río Loa. En estos asentamientos podemos decir y mencionar que las características culturales de estos grupos están relacionadas directamente con la cultura chinchorro, que es una cultura que tiene por característica principal las ofrendas funerarias y las características mortuorias de los restos humanos. Estas características mortuorias son únicas en el mundo, por eso se les denomina momias de preparación complicada, y justamente se concentran en esta parte del territorio sur de Iquique y obviamente también hacia el sector norte, en el sector de la actual región de Arica y Parinacota, en la parte costera de Arica fundamentalmente. Ellos tenían una cosmovisión religiosa muy acabada para el tiempo. Incluso 2000 años antes que los egipcios momificaban a todos sus muertos por igual. Tenían el mismo tratamiento a todos los muertos. Niños, fetos, adultos, ancianos. Y consistía en desmembrar el cuerpo. Por ejemplo, abrir de la parte del glotis, esta parte blandita, hasta el bajo vientre, sacar con los órganos blandos, por donde empieza la composición del abdomen. Entonces ellos lo sabían, sacaban los órganos blandos, cauterizaban esta cavidad con piedras calientes, sacaban estas piedras calientes y rellenaban de nuevo ese espacio con lo que tuviera a disposición, por ejemplo, plumas, arena, cuero, y después cerraban esta gran herida a través de un puntero de espina de cactus en algunos casos, o pelo humano o algodón. Pero lo importante es reseñar que estos vendrían a ser los primeros asentamientos humanos. Estamos hablando de periodos que van prácticamente de los 6.000 a 7.000 años. Por lo tanto, son grupos culturales que viven de una economía basada en la costa, en los recursos que ellos mismos usufructuaban de la costa. Y por lo tanto, su ámbito de desplazamiento estaba ligado específicamente al ecosistema de desierto costero. Por ejemplo, consumían todos los mariscos que se conocen hoy, lapas, almejas, piures locos. A través de la pesca de orilla, lograron también alimentarse cazando, por ejemplo, cabrillas, jureles. A partir de su convivencia marítima, lograron elaborar toda una cultura en base a la extracción de mariscos y la pesca. Por ejemplo, arpones para cazar los marinos, anzuelos para la pesca de orilla, chopes en base a huesos de animal. Toda su economía y todo su devenir en cuanto a instrumental estaba sujeto a esto, al mar.
Por casa tenían una especie de toldo solamente, hecho de 4 maderos de cactus o en su defecto 4 cortillas de ballena. Esos 4 maderos se ponían en forma cilíndrica y se tapaba este espacio con cueros de lobo marino y güiros secos. En algunas ocasiones, por ejemplo, estas edificaciones eran semisubterráneas, ¿ya? Hacían un pequeño sacado en la madera, en el suelo de aproximadamente 50 a 60 centímetros, donde, por ejemplo, suelaban el suelo con piedras o con una mezcla que hacían de ceniza de güiro y agua salada. Ponían esta mezcla sobre el suelo y era como una especie de mortero. Después de esto, ponían piedras en un diámetro semicircular, y eso es su casa. Arriba de esta estructura más o menos elaborada ponían su tolderío, por ejemplo 4 maderas de cactus, como te decía anteriormente, o 4 costillas de ballena que eran tapados con cuero de lobo marino y güiros secos. Indudablemente estos grupos no tuvieron una dispersión mayor hacia el interior, hacia lo que podría llamar el desierto extremo, la pampa del Tamarugal especialmente, o zonas mucho más altitudinales como la precordillera o el altiplano. Son grupos que específicamente se movilizaron en la zona costera y vivieron de una economía basada nada más que en los recursos que le usufructuaba ese tipo de ecosistema específicamente costero. Yo diría que esas son las evidencias concretas para poder decir desde cuándo estaría poblada la costa, y que tiene directa relación con el asentamiento actual de Iquique como ciudad, digamos. Es decir, estamos hablando de 6.000, 7.000 años de antigüedad, con una cultura que está especificada en una economía marítima y que tiene un rasgo cultural caracterizado por las ofrendas funerarias y consecuentemente los ritos mortuorios de sus seres humanos. Los caravaneros de llamas llegados desde el interior intercambió los productos de la costa y el mar, como pescado y mariscos secos, guano, conchas de mariscos y piedras de colores, por elementos que no se daban en la costa, como carnes, papas y maíz secos, tejidos, cerámicas y cesterías. Este intercambio comercial trajo consigo el intercambio cultural, representado especialmente en las muestras de arte rupestre que por miles adornan el territorio de Tarapacá. Indudablemente no significaba que los grupos costeros y los grupos del interior muchas veces llegaran a los mismos ecosistemas a entregar sus productos, sino que muchas veces habían zonas de intercambio donde se producía el contacto y ahí se generaba este intercambio. Indudablemente había que tener un equilibrio en la dieta alimenticia, y eso significaba entonces que los grupos del interior, de la precordillera sobre todo, estamos hablando de las quebradas nuestras, hoy actualmente la quebrada de Camiña, la quebrada de Tarapacá, la quebrada de Mamiña, la quebrada de Guatacondo. Ahí existían grupos, estamos hablando de periodos prácticamente de 1500, 1700 años de antigüedad, donde se produce este tráfico de productos que en el fondo significaban más que nada un equilibrio en la dieta alimenticia. Pero también se producen intercambios de tipo cultural, ya a nivel de ofrendas, por ejemplo, o de testimonios a nivel de objetos arqueológicos. Es por eso que no es extrañable encontrar en muchos asentamientos arqueológicos de la costa objetos que son propios del interior, de grupos de nuestras quebradas, ¿no? Porque justamente este intercambio no solamente se basaba en
en un intercambio de alimentación, sino que también de objetos culturales, ¿no? Lo que está testimoniando en el fondo esta evidencia concreta del intercambio de objetos culturales que se sumaban a lo más esencial, que era el intercambio de productos alimenticios. Ahora, hay un tema dentro de este proceso de intercambio de productos alimenticios y productos culturales, y que está íntimamente relacionado con este proceso, y que es la manifestación del arte rupestre, sobre todo a nivel de geoglifos. Los geoglifos son figuras, grandes figuras de grandes proporciones, geométricas, antropomorfas, zoomorfas, que se hacen en las laderas de los cerros, ¿no? De ahí su nombre de geo, en la geografía de la ladera, un cerro, y glifos, figuras hechas en superficies de cerros preferentemente. Los geoglifos representan una manera de determinar las rutas que estos grupos culturales, tanto de la costa hacia el interior como del interior a la costa, mantenían y sostenían, de manera tal que los geoglifos eran símbolos que representaban determinadas zonas para transitar, llevando consigo este intercambio de productos. Y justamente en nuestro desierto de Atacama, nuestro territorio, es donde se concentra la mayor cantidad de estos geoglifos en el mundo. Por lo tanto, representa ser un atractivo interesante relacionado directamente con este sistema de intercambio de productos entre tierras altas y tierras bajas. En el fondo involucraban símbolos que se podían encontrar y que esos símbolos, al poder verlo, se relacionaban con lo que se podía encontrar en esa zona. Por lo tanto, estamos en presencia de los primeros símbolos que involucraban a rutas de intercambio de productos alimenticios culturales. Pero nosotros en nuestro territorio tenemos claramente influencias culturales. Las influencias culturales se empiezan a producir especialmente ya a contar de los 400, 300 años después de Cristo. Es ahí donde irrumpe una primera influencia, que es la influencia del Tiahuanacota, de la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco se expande desde el lago Titicaca hacia este sector e influye cultural y técnicamente. Cuando hablo culturalmente me refiero a los objetos, ya sea tejidos, cerámicas o artefactos en maderas que tienen un diseño caracterizado en este tipo de cultura. Y también en tecnología, porque la cultura tiahuanaco es la que empieza a desarrollar fuertemente el sistema hidráulico en el desierto, a nivel de riego, por ejemplo, de campos de cultivo. Empieza a formar las primeras terrazas para cultivos agrícolas, de manera tal que la influencia tiahuanaco, que en el fondo es el precursor de todo lo que significa el actual asentamiento de nuestros grupos aymara en nuestro territorio. Los grupos aymara en nuestro territorio son justamente consecuencia de esta influencia tiahuanacota, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de grupos de mucha antigüedad, pero que hoy en día tienen su acervo y quedó su bagaje cultural contenido en nuestros grupos aymaras actuales, ¿no? Que se concentran preferentemente en las quebradas, en las cabeceras de quebrada, entre los 2.500 a 3.000 metros de altura, y también en la zona altiplánica, ya sobre los 3.000 metros hasta los 4.000 metros de altura, realizando hoy en día labores fundamentalmente de pastoreo, de camelios y labores de agricultura a nivel de cultivos andinos. Hay un periodo interesante en nuestro territorio, de la región de Tarapacá, que obedece a un periodo que se denomina el formativo. El formativo va aproximadamente desde los 200 años antes de Cristo hasta los prácticamente 200 años después de Cristo. O sea, estamos hablando de asentamientos humanos de una antigüedad de 2000 años aproximadamente. Y una característica importante de estos asentamientos de nuestro territorio son los inicios de las formaciones aldeanas, los inicios de lo que podríamos decir las ciudades, ¿no?
que hoy en día tenemos y que hace 2000 años empiezan a formarse con este tipo de aldeas. Y lo curioso es que el periodo formativo en el norte de Chile, donde más evidencias tiene también, es justamente en nuestro territorio. Tenemos el caso de grandes aldeas, por ejemplo, como Caserones, en la desembocadura de la quebrada de Tarapacá, y Ramaditas o Guatacondo, en la misma quebrada de Guatacondo, ¿no? Allí se manifiestan las primeras evidencias de cómo empezar a construir en el desierto mismo. La utilización de los recursos propios del entorno, la utilización de los costrones, por ejemplo, de salitre, para poder armar los muros que sobrepasan el 1,80 m de altura, digamos, con techumbres de cortaderas, de totoras que se daban en los bordes de los ríos, y de esa manera, digamos, formaban estas primeras aldeas. El intercambio entre el altiplano, ¿verdad?, la precordillera, la pampa del Tamarugal y la costa fue inmenso en la antigüedad. Hasta bien entrada la colonia, y estoy hablando hasta fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, ¿verdad? Hay antecedentes de que los grupos viajaban en recuas de llamas, con grupos grandes de llamas, 50, 100 llamas cargadas, bajaban hasta la costa, demorándose 20, 30, 40 días, estando acá tal vez un par de semanas para recoger algunos productos marinos, intercambiar con los habitantes de la costa sus productos. Entonces este intercambio, este movimiento de la gente es lo que nos cuesta mucho imaginar hoy día. Los planos de los países, ¿verdad? Las cartas hoy día nos distinguen fronteras. La frontera que hoy día nos divide con Bolivia no existía. Entonces movían perpetuamente en ambas direcciones, para arriba y para abajo. Pero también dentro de las influencias culturales que tiene nuestro territorio, y que obviamente es en menor proporción si la consideramos con la influencia de Tiahuanaco, es la influencia del Tahuantinsuyo, es decir, la civilización incásica. Los incas también influyeron en esta zona. La influencia mayor de los incas en el territorio nuestro se produjo en darle una mayor tecnología a lo que ya los tiahuanacotas habían hecho, por ejemplo, con la agricultura. Los incas son los primeros que, por ejemplo, se dan cuenta de que en nuestra costa existe un guano que puede dar una fertilización mucho mayor a los suelos del interior. Y por eso entonces empiezan a hacer mucho intercambio desde las cobaderas de la costa hacia el interior para fertilizar los suelos y darle una mayor amplitud a las tierras agrícolas, ¿no?, fertilizando mayor cantidad de suelos. De allí ya empieza la importancia del guano rojo, el guano blanco que tenemos en nuestra costa, ¿no?, que hasta el día de hoy se extrae y se utiliza como fertilizante. El cazador-recolector que se desplazaba por toda la costa, al convertirse en sedentario, se estableció en Iquique, cerca de afloramientos de agua que existían en el Colorado, La Puntilla, El Morro, Cabancha y Caleta Molle. Se cobijó en cuevas bajo aleros rocosos o levantó chozas con costillas de ballenas y cueros de lobos marinos.
que ha tenido diversas denominaciones a lo largo de su historia, conocido como Puerto de Tarapacá, Icaiza, Iquique o Nuestra Señora de la Concepción de Iquique, solo a inicios del siglo XIX adquiere su actual nombre. Lo cierto que el significado exacto del nombre de la ciudad es tan confuso como su origen. El antecedente más antiguo que existe con respecto a Iquique, concretamente donde se nombra el puerto de Iquique, es en el cronista Jerónimo de Vivar. Y estamos hablando de que Jerónimo de Vivar escribe su obra el año 1558. Posteriormente viene una cantidad de veces que se nombra a Iquique, al puerto de Iquique, ¿verdad? Generalmente nombrándolo como Iquique y escrito de distintas maneras, unas veces con I latina, otras veces con Y, etc. Pero la repetición Iquique. Ahora, este término de Iquique ha sido muy discutido desde el punto de vista lingüístico con respecto al origen, qué habrá significado. El sacerdote Ursúa, en una obra que publica por los años 60 y tantos, que se llamaba Arica Puerta Nueva, discurre que podría tratarse de un término de origen aymara que significara algo así como dormitorio, lugar de dormitorio. Pensaban dormitorio de aves, ¿verdad? Y todo porque existe una voz aymara, una palabra aymara que significa dormir, que significa y que es iquiña. Iquiña es dormir. Entonces pensaron que pudiera ser un lugar como de dormitorio. Pero todo apunta a que no sería de origen aymara, ni tampoco de origen quechua. Iquique ha tenido una variación en su toponimia y en la etimología, que incluso hasta el día de hoy todavía no es clara. O sea, ¿qué quiere realmente decir Iquique? ¿Es una lengua de la costa? ¿Es una lengua de origen puquina? Porque no se le puede buscar una relación clara en esta etimología, según nos dicen los lingüistas, o sea, los más entendidos, que han hecho estudios sobre el tema, que se han dedicado al tema de la etimología, del significado de los nombres de los lugares. Parece que podría tener derecho, o cierto derecho, a concluir de que habrían sido puquinas preferentemente los habitantes de esta zona, y después hubieran llegado los aymaras. Entonces, todo apunta a que habría habido otra lengua, la lengua puquina, que se extendió en el extremo sur del Perú. El europeo llegado de ultramar traficó por nuestro altiplano, nuestra pampa del Tamarugal y nuestras costas desde 1535, 6 años antes que se fundara Santiago capital. Sabemos muy poco, o nada, o casi nada, de lo que había en Iquique a la llegada de los españoles aquí. Lo único que sabemos es que había indios changos trabajando el guano de la isla de Iquique, que se llamó posteriormente Isla Serrano y que ahora está unida, ¿verdad? Y eso significa que hubo de tiempos muy antiguos grupos de indígenas que se encargaban del guano. Probablemente los primeros, llamémosle así, dueños de la isla fueron los mismos changos de acá. Cuando llegan los españoles, ¿verdad?, hay un español que se hace cargo, que se apodera de la isla. Y de hecho, posteriormente, no mucho después, ¿verdad?, no tantos años después, probablemente ya en la época de algunos de los encomenderos, hay españoles que están a cargo de la producción del guano de la isla. Si bien hemos mencionado la importancia que tenía la Isla Blanca o Isla de Cuadros, en el puerto de Iquique, es importante también destacar que hay una serie de sitios también al sur de Iquique, por la costa, que también revisten una importancia por la presencia del guano o estiércol de aves. El caso, por ejemplo, de Pabellón de Pica. Pabellón de Pica es importante porque es un gran yacimiento de guanos, donde ustedes tienen allí también presencia también durante la época prehispánica del aprovisionamiento. Hay rutas, por ejemplo, que se han establecido en cierto modo, que venían a buscar el guano a la costa los indígenas para llevarlo a zonas más del sur de la provincia, como Huatacondo, por ejemplo. Los incas conocían las propiedades del guano y lo utilizaron para aumentar la fertilidad de las tierras agrícolas,
Los españoles adoptaron de inmediato su uso y pronto organizaron su explotación y comercio. Para el pueblo, para la cultura de los incas, para los pueblos peruanos, los antiguos pueblos peruanos, habían dos cosas que eran importantes en su reino, que era el guano, la extracción del guano, la llama. Esas dos cosas, los cultivos. Para ellos era importante la extracción de este producto, el cultivo de terraza. Era que ellos realizaban, necesitaban el guano, de manera que la explotación del guano viene con anterioridad a la llegada de los europeos a esta parte del continente. El poblamiento al principio fue incipiente, una colonia de changos, ¿verdad? Y unos poquísimos blancos que estaban encargados de las relaciones, fundamentalmente las relaciones mineras con el mineral de Huantajaya. De algún modo decir de que Iquique había sido poblado y que había tenido una importante población indígena, pero también a esto se le sumaba el grupo negroide, principalmente representado por esclavos que también habían sido traídos por los españoles para trabajar en la isla de Cuadros o Isla Blanca, que hoy es parte de lo que nosotros conocemos de nuestro puerto de Iquique, que después en la década del 20 fue unida al continente. Eso yo creo que es muy importante destacarlo porque nos va a caracterizar la población que en Iquique había. O sea, además de indígenas, además de estos grupos camanchacas, además de mestizos, también teníamos una población negroide. Y eso es importante destacarlo. Desde la segunda mitad del siglo XVI, la plata de Huantajaya, con la extracción del guano de la Isleta Blanca y la exportación del pescado seco, darían inicio al comercio marítimo en la costa de Iquique y a su poblamiento por europeos. En los poblados del interior la historia seguía un curso distinto. Con su interés en encontrar riquezas minerales, a la par con el trabajo agrícola, los españoles recorrieron el desierto en busca de alguna veta de plata o salitre. Ya en 1558 habían explorado toda la zona de Tarapacá sin resultados positivos. Durante esa época llegó a oídos de españoles la existencia del mineral de Huantajaya, que había sido explotado por los indígenas desde tiempos inmemoriales. De esta manera el yacimiento de plata se convirtió en el principal descubrimiento para los europeos durante el siglo XVI. Mientras hubo guano, sirvió para la explotación del guano, ¿verdad? Y posteriormente, o durante un largo periodo de la colonia, la explotación de la plata. Hasta fines del siglo XIX, si Huantajaya fue explotado hasta fines del siglo XIX, prácticamente todavía, cada vez menos. Hasta que ya se agotaron sus yacimientos o, más bien, se llenaron de agua los piques y que impidieron la explotación. Yo creo que no se puede concebir el poblamiento de Iquique sin la presencia de Huantajaya. Huantajaya en el siglo XVIII va a ser muy importante para Iquique. Si bien sabemos que es un mineral de plata que fue explotado también en tiempos prehispánicos por los pueblos que residían antes del contacto en Tarapacá, tenemos también allí ya la relación temprana del siglo XVII. Huantajaya es en cierto modo visitada por los primeros españoles para llevar también de la boca de los primeros, de los indígenas, que son los guías de estos señores y que los llevan a los minerales o a los laboreos que se conocían desde data prehispánica. Bueno, ahí tenemos también asociado a ese periodo siglo XVII y XVIII las visitas en Iquique de los famosos piratas. Mientras Huantajaya recibía a miles de personas deseosas de fortuna, la actividad del naciente puerto de Iquique se limitaba al envío a Arica de brea para embadurnar las badanas del azogue y de las odres, pescado seco y guano, explotado en la isla Serrano por un grupo de indígenas y esclavos negros. Hay una serie de datos dispersos posteriores con respecto al poblamiento, qué sé yo, cuando hacia 1680, por ejemplo, aparece por acá un pirata, ¿verdad? Aquí aparece un pirata, ¿verdad? Sharp, ¿verdad? Que
desvalijó la iglesia de Santa Magdalena, aquí, que se robó los cálices y los elementos de plata que tenía la iglesia. Hay antecedentes en ese sentido. Hay antecedentes anteriores todavía de Drake, otro corsario que también Drake, pero mucho antes, digamos, a fines del siglo XVI, Drake llega acá, se encuentra con un español con unas barras de plata de Guantajaya, lo cual prueba que Guantajaya trabajaba ya desde tiempos muy tempranos, se apodera de eso y luego se va. La actividad de caserío indígena no varió mayormente una vez iniciada la conquista española, al menos hasta 1556, cuando comenzaría la explotación del mineral de plata de Guantajaya. El rol de Iquique durante el periodo de esplendor del mineral se limitaría a ser el puerto de desembarque de trabajadores y aventureros y de descarga de productos de primera necesidad con destino al mineral, principalmente agua, concentrándose la actividad comercial en el propio yacimiento. El periodo colonial yo creo que se marca principalmente en nuestra región a partir de lo que es el siglo ya XVI. Tenemos presencia hispana principalmente en los oasis. La zona de oasis y quebrada es el primer piso ecológico que pudiéramos nosotros decir en el que se marca y en el que se va a asentar el español. Recordemos, o sea, de forma muy importante las primeras avanzadas. Primero la de, obviamente, Diego de Almagro y después la de Pedro de Valdivia. Yo creo que son dos pasos importantísimos a través del desierto y a través de zonas como el oasis de Pica y la quebrada de Tarapacá, donde la presencia hispana después, ya con el llamado periodo ya de encomiendas. Guantajaya es importante en el desarrollo de la región. Recordemos que el primer puerto que tiene acta de fundación va a ser Arica, el corregimiento de Arica. Arica se va a fundar el 25 de abril de 1541, es decir, es la segunda ciudad fundada por los españoles en esta región, después de Santiago. Y la extracción de la plata que se va a realizar en el yacimiento que se conoce con el nombre de San Agustín de Guantajaya va a permitir el desarrollo de la región. Toda esa riqueza que se va a generar va a hacer que después se cambie ya y se cree el corregimiento de Tarapacá. Le va a dar cierta autonomía a nuestra región, por eso que es importante todos esos sitios históricos que hoy día están ubicados en la comuna de Alto Hospicio. Según las crónicas dice que no eran pequeños trozos de plata los que habían, sino que eran grandes trozos de plata que encontraron los españoles. La plata se van a embarcar en los puertos de Arica, porque Arica era el puerto principal de los españoles en la época colonial. Se va a embarcar también la plata de San Agustín de Guantajaya, porque no tenían permitido, a raíz del contrabando, todo lo que se podía ocurrir, embarcar la plata en los puertos, en el puerto de Iquique o el puerto de Tarapacá, como se llamaba en la época colonial. Para nosotros, San Agustín de Guantajaya es lo más importante en términos de desarrollo, porque eso va a permitir lo que señalábamos, la separación y la creación del corregimiento de Tarapacá. Recordemos que el principal pueblo en ese momento va a ser el pueblo de San Lorenzo, ahí está el centro administrativo colonial. Va a ser posterior el desarrollo aquí, primero se va a extraer el guano, después la plata y después el salitre. Todo esto es posterior. Para los españoles este puerto no era muy importante, por eso que no tiene un acta de fundación, Iquique, al igual que Valparaíso. Para algunos historiadores, las faenas en San Agustín de Guantajaya y en Santa Rosa son los primeros pasos para que siglos más adelante se desarrollara la industria salitrera. A pesar de esta actividad económica, la costa continuaba siendo un lugar sin importancia para los españoles. Sin embargo, la situación cambió al iniciar el siglo XVII, cuando necesitan que su producción salga hacia Perú y cuando aumentan sus necesidades de productos confeccionados en Chile, como charqui, cebo, grasa, carne salada, frutas secas, tocino y cobre. En 1713, la caleta de Iquique sacaba entre 10 y 12 barcos con guano anuales. Otros productos que se obtenían en Iquique eran la sal y brea para embadurnar los soportes en que se trasladaba el azogue desde Arica a Potosí.
Aunque el desarrollo de Iquique como puerto se inició debido a la exportación del guano de las aves marinas acumulados en la isla de Iquique y la plata de la sierra de Huantajaya, situadas a espalda de la caleta, fue a contar de la industria salitrera que se llegó a conocer en todo el mundo.